Nerviosa, por favor. Estoy conectada a mi teléfono, así que voy a apagar la pantalla y después la voy a reiniciar para no tener problemas, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día decidimos entonces hablar sobre síndrome ovario poliquístico, un tema que a mí me parece bastante entretenido. Y como puse ahí, en relación a sus desafíos y controversias, pero cuando me puse a retomar el tema, la verdad que me enfrenté con más desafíos que controversias. Y es lo que les voy a contar a continuación. A ver, el caso clínico, la verdad, no es un caso común que nos puede llegar a todos en cualquier minuto, un caso ejemplar, o sea, un tipo, y la idea es que después de presentar el tema, discutamos entonces en relación a lo que vamos a probar, lo que vamos a hacer y cómo nos podemos enfrentar a una paciente cuando nos llega al policlínico. Esta paciente, la verdad, la vi con los endocrinólogos adultos a la edad de 15 años, 2 meses, en septiembre del año pasado. Y el motivo de consulta era una amenorrea secundaria. Tenía una historia de 5 meses de amenorrea asociada a hirsutismo y acné facial, que habían aumentado desde la suspensión, ella refería, de anticonceptivos. No se acordaba cuál. Que esto había sido 5 meses aproximadamente a la consulta, 5 meses previos. Sin embargo, bueno, ella también nos cuenta que había presentado hirsutismo y acné desde la menarquia. Había usado también análogos por puerta precoz desde los 8 años, 10 meses, y había tenido inflamación de su menarquia a los 12 años, que refiere, luego de 2 meses sin sangrado menstrual, le indicaron anticoncepción, aparentemente sin estudio, y que usó hasta abril y que luego suspendió hasta la consulta. Evoluciona con un ciclo menstrual en junio y luego cae nuevamente en amenorrea. No refiere a actividad sexual. En relación a los antecedentes familiares, destaca diabetes en el abuelo paterno, hipertensión en el abuelo paterno y materno, un cáncer gástrico, obesidad en el papá, sobrepeso en la mamá, y aparentemente su madre tenía también un síndrome ovario poliquístico. Ella era hija única. Al examen físico en ese minuto tenía una presión arterial en 130/90, como podemos ver hay una obesidad importante, con un IMC en 31.2, un acné facial moderado, acantosis importante, una tiroides irregular, con un Ferriman de 12 más hipertricosis, sin esterías. Se realiza examen de laboratorio donde destaca una testosterona, como podemos ver ahí, en 76.9, una SHBG en 20.4, lo que en el cálculo nos da un índice de andrógenos libres de 13. Se toma, la verdad, un screening completo, androstenediona 7.8, una hidroxiprogesterona normal, ¿verdad? De asco podemos ver en 3.5, prostiroideas normales con anticuerpos positivos, y ven esta relación de FSH-LH de 6.3 en relación al LH en 23.9, con extraíble en 36.4. Se realiza también otros exámenes frente a la sospecha, entonces el estudio de esta amenorrea, ¿verdad? Y pensando también en ovario poliquístico, se agrega también estudio metabólico, con una hemoglobina glicosilada en 5.6, una insulina basal en 78, el resto de los exámenes, la verdad, en rango normal, y pues la obesidad, la hipertensión, es que también se decide realizar antes de Nugent, que sale normal. Y la verdad es que está en nuestro caso, frente a esto, es que yo quiero en fondo desarrollar un tema y para después discutirlo. Los diagnósticos de ella: un síndrome ovario poliquístico, una amenorrea secundaria, un hiperandrogenismo, obesidad, resistencia a la insulina y un trastorno autoinmune crónico eutiroideo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo la tratamos? Y para eso es que vamos a presentar esta hoja de ruta, definir y hablar de lo que es el hiperandrogenismo, después abarcarnos en relación a lo que es más el síndrome ovario poliquístico, hablar sobre su historia, la fisiopatología, que yo creo que esto es lo más desafiante, evaluar cómo uno se enfrenta a los diagnósticos en el adolescente, el tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico, conclusiones y ojalá discusiones de todos los presentes. Entonces, primero algo de hiperandrogenismo. Corresponde a manifestaciones clínicas derivadas del exceso de andrógenos circulantes o, como dice ahí, por una mayor sensibilidad a los receptores de la piel a la unidad pilosebácea. Incluso en estado avanzado podemos tener signos de virilización, voz ronca, alopecia frontal, que la verdad no lo vemos en adolescentes, pero debemos saber que existen, y también debemos saber que
al igual como el score de Fermat-Galloway, hay un score de alopecia, y esta la verdad que los adultos deben manejarlo. Aumento de la masa muscular y clitoromegalia, con una longitud alterada, o sea, con un tamaño alterado de longitud per ancho mayor a 18.8 a 21 milímetros. Una condición asociada a signos, cuya clínica va a permitir el diagnóstico, orientar el diagnóstico. Por ejemplo, cambio de la piel, con hirsutismo, acné, seborrea, alopecia, no lo vemos en adolescentes, pero sí en adultos. Alteraciones metabólicas, puede estar representado por hiperinsulinemia, obesidad y síndrome metabólico. Pero acá, ojo, esto lo vamos a revisar y nos vamos a enfocar harto en lo que es las alteraciones metabólicas en relación al hiperandrogenismo. Y disfunción gonadal, caracterizado por oligomenorrea, anovulación crónica, hasta incluso infertilidad y virilización. ¿Y cuál es el origen de los andrógenos en la mujer? Tenemos que la testosterona se veía principalmente en androstenediona, ¿verdad? Un 50%, un 25% supernal y un 25% ovárico, y un leve porcentaje muy pequeño en relación a ADAs, ¿ya? Que básicamente nos orienta porque prácticamente el 100% es de origen suprarrenal. ¿Y cuál es la fisiopatología del hiperandrogenismo? Acá tenemos nuestras glándulas endocrinas principales involucradas. Por ejemplo, tenemos acá la glándula pituitaria, donde tenemos una secreción de LH, la cual va a estimular las células, en el fondo, va a estimular el ovario, principalmente a nivel de las células de la teca, ¿verdad? Donde se va a producir, ¿verdad? Nuestros andrógenos, donde se va a ir a aromatizar en las células de la granulosa para producir nuevamente estrógenos. La LH, en el caso fundamental que lo vamos a ver también después, del ovario poliquístico, está aumentada su pulsatilidad, por ende tenemos mayor producción de andrógenos. Aparte, debemos saber que está este componente importante, la insulina, derivada del páncreas, secretada por el páncreas, ¿verdad? Que tiene efecto insulina, un efecto, LH símil, que va a potenciar entonces el efecto de la LH a nivel de las células del ovario, de las células de la teca del ovario. La insulina también actúa a nivel del hígado, disminuyendo la producción de la SHBG, ¿ya? Y esto, por supuesto, entonces aumenta el índice de la testosterona libre que hace el efecto, y con ello entonces tenemos un hiperandrogenismo. Pero ojo con esto, porque puede ser que no estemos frente a un hiperandrogenismo ovario como tal, o sea, un síndrome ovario poliquístico, un hiperandrogenismo como tal, sino que es una expresión de un aumento de la insulina, ¿cierto? Ahora, no debemos olvidar que existen otras comorbilidades, otras patologías que pueden estar asociadas a la secreción aumentada de andrógenos, como es la secreción pituitaria CTH, como secreción de prolactina, ¿verdad? Que van a ir a aumentar también los andrógenos débiles. Y no debemos olvidar el tejido graso, que es un órgano potenciador. Antes no tenía mayor funcionalidad, pero sabemos que hoy en día la verdad que es fundamental, ¿ya? Y aquí tenemos la presencia, por ejemplo, de la 5-alfa-reductasa, donde vamos a tener entonces conversión a andrógenos más fuertes, ¿ya? Podemos entonces, ahí tenemos un cuadro, pero la verdad es que lo vamos a ir discutiendo frente a toda la presentación, de cuáles son los exámenes entonces a evaluar frente a una paciente que nos enfrentamos con hiperandrogenismo, ¿ya? Y a nivel del ovario, lo mencionamos, ¿cierto? Pero acá están las vías metabólicas, ¿verdad? La batería enzimática, donde tenemos que, bueno, el ovario poliquístico, y lo vamos a ver todo esto, el por qué hay mayor pulsatilidad de LH, todo esto lo vamos a ver en fondo a medida que se vaya desarrollando el tema, pero a pasar entonces, como tenemos deficiencia, o sea, no tenemos la presencia de la aromatasa de la célula de la teca, se aromatiza de la célula de la granulosa. Sin embargo, como tenemos una pulsabilidad aumentada, con aromatización excesiva en este cuadro, no alcanzamos a aromatizar de forma eficiente entonces los andrógenos, disminuyendo entonces la producción de estrógenos, ¿cierto? Aumentando la producción de androstenediona y testosterona, y luego en el fondo andrógenos más fuertes, ¿ya? Se ha postulado que existe
en el ovario poliquístico una batería enzimática esteroidogénica alterada, donde tenemos, como por así decirlo, tenemos exacerbado o sobreexpresado, que también lo vamos a ver a continuación, todas las enzimas donde las ven involucradas en la esteroidogénesis de las células de la teca, ¿ya? El diagnóstico diferencial del hiperandrogenismo, la verdad, es múltiple, pero lo principal para nosotros, la hiperplasia subrenal congénita no clásica, ¿cierto? Cuando tenemos presencia de progresión rápida de virilización, galactorrea, estigmas de Cushing, acromegalia, pensar en este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Cuando sospechar un tumor, precisamente cuando la evolución es rápida y progresiva, cuando tengo niveles de testosterona mayores a 200, niveles de DEAS mayores a 700, pero la verdad, el diagnóstico diferencial, como podemos ver ahí, de la publicación del Dr. Rosenfeld del 2015 y luego el 2016, que está en la sequía del 2016 en realidad, es larga, ¿ya? Y ahora de lleno más en lo que es el síndrome ovario poliquístico. Es un trastorno, ojo, endocrino metabólico, que afecta al 8 al 13% de las mujeres en edad reproductiva y 6 a 18% de las adolescentes. Es un cuadro clínico complejo, heterogéneo en su presentación, y en los adultos, bueno, la verdad que nosotros también lo podemos ver, se presenta con múltiples fenotipos, y tiene un impacto en la fertilidad femenina, en la parte metabólica y en la parte cardiovascular. Pero eso es importante conocerlo. Es un diagnóstico de exclusión, y es la causa más frecuente de hirsutismo en la edad fértil. ¿Dónde nació esto? ¿Dónde nació este concepto de ovario poliquístico? Fue en 1935, con las primeras descripciones del Dr. Stein y también de Leventhal, donde definen el hiperandrogenismo de origen ovárico clínicamente en mujeres jóvenes con obesidad, hirsutismo y amenorrea, inicialmente en 7 pacientes. Y acá este dibujo del consenso del 2017, y también lo republica el doctor Asís en 2018, explica todo. La verdad, acá podemos ver muchos factores neuroendocrinos, genéticos, ovarios, alteraciones de la esteroidogénesis y el ambiente. Y aquí fue mi primer desafío, decir, a ver, síndrome ovario poliquístico. Ya me estoy dando cuenta que no solamente el ovario es el que está involucrado. ¿Cómo está afectando la epigenética, la genética, el ambiente para desencadenar este cuadro? Y es que encontré un trabajo del doctor Tenes Ampere, que habló recientemente en el Congreso SOCHEP, y que él publicó un trabajo muy bonito, la verdad, donde se explica cómo es la epigenética, cuáles son los cambios y cuál podría ser quizás el trastorno primario que nos podría desencadenar entonces este síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y entendiendo un poco, a ver, buscando estudios, porque la verdad eran hartos trabajos, la mayoría de trabajos en animales, pero voy a ir de a poco. Entonces quería mencionarle esto de la programación del desarrollo, de este ambiente androgénico. ¿Cuál podría ser la relación? En condiciones normales sabemos que el feto está protegido contra los andrógenos maternos por la aromatasa placentaria, ¿ya? La vía esteroidogénica en el tejido placentario en mujeres con síndrome ovario poliquístico parece estar desregulada, mostrando una mayor actividad de la 3-beta, ¿cierto? Y una menor actividad de la aromatasa placentaria de la P450, ¿ya? Se hizo un estudio para el doctor Meliqueo, de hecho, de la Universidad de Chile, donde se evaluaron mujeres entonces placentas de mujeres SOP y mujeres con controles no SOP. Y se vio que las placentas de las mujeres SOP tenían mayores niveles de la 3-beta y menores niveles, como podemos ver en el gráfico abajo, menores niveles de la enzima protectora frente a los andrógenos, ¿ya? Entonces ya tenemos que las madres SOP tenemos un ambiente androgénico que podría estar perjudicando, ¿ya? ¿Cierto? Nuestro feto. Entonces seguimos intentando descifrar el origen del síndrome de ovario poliquístico. Y hay hartos estudios, algunos, bueno, la mayoría son todos estudios, la verdad, en animales, básicamente en ratas, en cabras, ¿ya? Y en monos, donde se ha permitido comprender entonces cuál es el rol central que tiene el hiperandrogenismo, ¿ya? Se ha observado así una ventana de este desarrollo que va dependiendo del timing en el cual se produce la exposición a los andrógenos.
siendo, y se ha visto, una exposición prenatal la que más nos podría orientar a un fenotipo clásico del SOP. O sea, cuando tenemos una exposición o sea, más precoz, podría tener entonces en los hijos, ¿cierto?, un fenotipo más clásico, o sea, un fenotipo clásico. Y esto se ha reproducido en los modelos de animales, ¿ya? Los hallazgos orientan entonces, eran muchas cosas, así que la verdad que tuve que resumirlo en palabras, pero los hallazgos orientan a un origen entonces fetal en lo que es la patogénesis del síndrome ovario poliquístico, en la cual también se hipotetiza que esta programación normal y habitual se ve alterada por este exceso de andrógenos, exhibiendo entonces, como dice ahí, hipersecreción de LH, disfunción ovulatoria y morfología de ovario poliquístico. ¿Ya? Ahora, complicaciones metabólicas del síndrome ovario poliquístico, incluyendo obesidad y disfunción, porque también se vio que había una disfunción del adipocito, se desencadenan también en numerosos modelos de animales, que por supuesto se estudian con exceso de andrógenos, se exponen a testosterona y a dihidrotestosterona. Así como también entonces se presenta insulina resistencia e intolerancia a la glucosa. Incluso, no está ahí escrito, pero en los ratones, cuando los sometemos entonces a esta hiperandrogenización, se muestra aumento del depósito del tejido adiposo, con agrandamiento del adipocito, y se ve también menores niveles de adiponectinas. Y en los monos, recios, fundamentalmente, una alteración en lo que es la diferenciación del adipocito. Entonces, si ya, ya en el fondo comprendemos algo de esta posible alteración de la programación, ¿verdad?, fetal, podemos ver acá que hay palabras que se asemejan a lo que es también la fisiopatología o la fisiopatología de lo que es la diabetes tipo 2, ¿cierto? Pero, entonces, yo me seguía cuestionando, la simple coocurrencia de los niveles elevados de andrógeno y de ovario poliquístico no es sinónimo de causalidad. Entonces, ¿cuál es el compromiso primario en este trastorno? Y la verdad que, como les digo, un gran desafío poder investigarlo. Y es que el doctor, la publicación del doctor Tene Samper habla mucho de este trabajo del 2018, bueno, este trabajo del 2018 que se realiza también en animales, donde hay muchas líneas en el fondo de estudio que sugieren que los andrógenos estarían actuando a través del receptor de andrógenos, y estos son los que jugarían un rol esencial en lo que es la patogénesis, con variaciones entonces en la sensibilidad al andrógeno. Se han visto ciertos polimorfismos del receptor de andrógeno que se ha asociado a mayores prevalencias de ovario poliquístico. Se propuso también una hiperactividad entonces del receptor de andrógeno a nivel hipotalámico, a nivel del ovario, a nivel del músculo esquelético, y bueno, no aparece ahí, pero también de los adipocitos, ¿sí? Y claro, haciendo la conexión como crucial, fundamental, en la patogénesis del ovario poliquístico, esta hiperactividad del receptor de andrógeno. De hecho, hay estudios mediante que en el fondo se realizaron por manipulación genética, donde se han identificado que no solamente la completa insuficiencia del receptor de andrógeno en modelos knockout, sino que también la haploinsuficiencia del receptor protege en forma prenatal en el fondo el síndrome, la aparición posterior del ovario poliquístico. Ahora surge una pregunta, una pregunta como pendiente de resolver. Si existen mecanismos intra o extraováricos que podrían ser capaces de iniciar la patogénesis de eso. Y bueno, se ve un estudio que cuando la dihidrotestosterona no puede señalizar, o sea, no puede señalizar a nivel cerebral, no se podría inducir la disfunción ovulatoria. Así se apoyaría entonces un mecanismo extraovárico como mediador principal de lo que es el síndrome ovario poliquístico. Es bastante, la verdad, sorprendente que, de lo que leí, que estas ratoncitas femeninas con pérdida del receptor de andrógeno a nivel cerebral, estas eran protegidas de muchas características de lo que es el ovario poliquístico, que estaría siendo inducido entonces por esta hiperandrogenización por dihidrotestosterona, por ejemplo.
como la desregulación metabólica, incluyendo la obesidad, aumento de la grasa visceral, dislipidemia, hipertrofia del leucocito, y también, ojo, la esteatosis hepática. Sin embargo, y esto es como lo más claro, sin embargo, cuando tenemos una completa inactivación del receptor de andrógenos a nivel cerebral, sí se estaría desencadenando una hiperglicemia, y sí tendríamos niveles alterados de adiponectina, lo que implica entonces que habrían otros targets del receptor de andrógenos adicionales que me podrían estar midiendo entonces las complicaciones metabólicas, ¿ya? Y acá tenemos entonces básicamente lo que hablaba en el cerebro, ¿verdad? Cuya alteración básicamente va a producir, o sea, la hiperactividad básicamente va a producir lo que es la disfunción ovulatoria, ¿cierto? Las células del látrica también, y tenemos alteraciones a nivel del tejido adiposo, esteatosis hepática, pero no nos estaría protegiendo su inactivación de lo que es mayores complicaciones metabólicas, ¿ya? Ahora también está toda la parte de la desregulación neuroendocrina y cómo actúa este hiperandrogenismo. Y acá lo que se establece y lo que se vio básicamente es que es el nivel de andrógenos, ¿ya? Lo que altera entonces el feedback negativo sobre las neuronas que están en el núcleo AR4, ¿verdad? Que van a mediar entonces el estímulo posterior de las neuronas de GNRH, aumentando entonces también la pulsatilidad de este. Y también se ha visto que existen receptores de AMH en la región preóptica que también estaría estimulando, ¿cierto?, en forma directa las neuronas GNRH y su actividad, ¿ya? Con ello entonces, pero teniendo como mi primer ícono el exceso de andrógenos. Y entonces un cambio en el patrón de la pulsatilidad en relación a LH y con disminución en FSH, ¿ya? Sin embargo, y seguimos intentando, yo seguía por lo menos intentando descifrar el origen del ovario poliquístico, y eso fue lo que les comenté, esta cosa de que no se desencadena, de que no hay un efecto protector frente a la hiperglicemia, niveles disminuidos de la hiponectina, ¿verdad? Donde aparecen entonces otros targets que vendrían siendo por ejemplo, la célula adiposa, ¿ya? Ahora, en relación precisamente a lo que es la disfunción metabólica y el rol de los excesos de andrógenos. Testosterona aumentada, entonces, puede tener múltiples efectos. Por ejemplo, en el cerebro, disminuye el sistema melanocortina, disminuye la sensibilidad a la leptina. Y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando vimos obesidad monogénica, cómo actúa la adiponectina, la leptina en relación a la saciedad, ¿ya? Y todos los mecanismos que van involucrados después de que se una el fondo de la hormona a su receptor y los mecanismos que pueden estar alterados. Aumenta la grasa visceral, el tamaño del adipocito disminuye las adiponectinas, disminuye la lipólisis, disminuye el gasto energético, ¿cierto? También esto mediado por leptina, hay aumento de la esteatosis, hay aumento de la inflamación, disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Se ha visto que hay disfunción mitocondrial con aumento del estrés oxidativo, disminuye la señalización de la insulina, disminuye la densidad capilar, disminuye la función mitocondrial, y aumentar la resistencia a la insulina. O sea, esto es como básicamente hablar un poco de lo que es diabetes 2. Y bueno, en esta publicación como que intenta de explicar o de visualizar, en el fondo de permitir visualizar cuáles son todos los compromisos que pueden estar involucrados en relación a lo que es este exceso de andrógeno, ¿ya? Tenemos la adiponectina que se ha visto en los estudios de animales, que está alterada. Hay niveles alterados de adiponectina, ¿ya? Tenemos también estudios que describen que hay cambios a nivel del receptor de insulina, con cambios de serina por treonina, que estarían entonces perjudicando la señalización posterior. Y los últimos estudios hablan de que uno de los componentes principales alterados, porque la verdad no se ha podido investigar más, pero están en camino, es lo que es la vía del AKT, ¿ya? Entonces, AKT, y sería como lo que se sabe ya que está comprometido, ¿ya? También existen factores genéticos. Yo pienso, digo, mamá SOP
que llega al poli ya con la hija del mismo fenotipo, o sea, ¿cómo no haber una agregación familiar? Bueno, existe, y hasta la fecha hay más de 100 genes estudiados. Hay un componente genético, 70% de los estudios de gemelos monocigotos, ¿ya? Recientes estudios realizados en poblaciones de mujeres con ovario poliquístico identificaron una variedad de loci con fuerte asociación, y los genes que se ubicaban en estas loci estaban relacionados fundamentalmente con el eje gonadotrópico, receptor del LH, de FSH, de la producción de andrógenos ováricos, y acá está implicado el gen de 1A, y también el tipo B2, y genes en relación al metabolismo de la glucosa, fundamentalmente a nivel del receptor de la insulina. Ahora, estos polimorfismos, la verdad, se identificaron, representan solo una pequeña fracción de la heredabilidad del componente hereditario del SOP, lo que sugiere entonces que estos mecanismos que hablamos previamente, ambientales y epigenéticos, pueden y están desempeñando entonces un papel mucho más importante de lo que nosotros creíamos en relación al origen del ovario poliquístico. Entonces, ovario poliquístico no es solamente ovario, es hiperandrogenemia, hay un factor epigenético, y esto ya nos dice, ok, perfecto, si tengo entonces un componente epigenético, tengo una programación alterada, uno, o sea, y me enfrento a una paciente, ya en el fondo puedo quizás tener algunas herramientas o pensar en algunas herramientas para prevenir, ¿verdad?, los desastres metabólicos que pueden ocurrir en un futuro, con importantes repercusiones, por ejemplo, a nivel de la afectividad. Bueno, pero un poco ya centrando todo esto, ¿cómo me enfrento a un adolescente cuando realiza el diagnóstico? Tenemos criterios diagnósticos, tenemos manifestaciones clínicas, tenemos estudios de laboratorio y tenemos también diagnósticos diferenciales. Los criterios diagnósticos, la verdad, en el tiempo han ido pasando, ha sufrido varias modificaciones desde las primeras definiciones en 1990, donde se define como hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria. Sin embargo, después Rotterdam, el 2003, lo define como 2 de 3 manifestaciones que deben estar presentes, y agrega acá la morfología de ovario poliquístico, y agrega excluir otras patologías. En el 2016, la Sociedad de Acceso de Andrógenos reconoce que el hiperandrogenismo siempre debe estar presente, porque este involucra un riesgo metabólico. Sin embargo, no deja de lado, postula también o deja la disfunción ovulatoria o morfología de ovario poliquístico. Ahora, en el adulto, las últimas guías internacionales han respaldado los criterios de Rotterdam del 2003 para el diagnóstico de las mujeres con ovario poliquístico, pero como les dije, en adultos. Y esto, súper cortito, en adultos se usa mucho, que son los fenotipos diferentes de ovario poliquístico, que yo creo que igual nosotros deberíamos interiorizarnos un poco más en esto, porque nos permite saber quiénes son las pacientes que van a tener mayor compromiso metabólico y mayor riesgo entonces cardiovascular y de resistencia a la insulina. Y tenemos este fenotipo clásico, ¿verdad?, que es el que tiene el hiperandrogenismo, la anovulación crónica y la morfología ovario poliquístico, y tenemos el tipo B, donde tenemos el hiperandrogenismo y la anovulación crónica, ¿ya? El resto ya son variaciones, como podemos ver ahí, de los otros, o sea, son otros subtipos, pero los principales riesgos metabólicos están en A y B. Sin embargo, en adolescentes, sabemos que existe una sobreposición de los cambios que son fisiológicos en relación a los ciclos menstruales y andrógenos con las características clínicas del SOP. Así entonces los pilares del diagnóstico van a ser un hiperandrogenismo clínico bioquímico, disfunción ovulatoria y morfología de ovario poliquístico. Y acá es que el 2017 se junta y se realiza este consorcio, ¿verdad?, internacional, donde se intenta entonces unificar criterios para enfrentarnos de una manera más óptima a una paciente, no sobrediagnosticar ovario poliquístico, ni tampoco dejar de tratarlas, ni en el fondo tener conductas tan expectantes, porque sabemos que no están exentas de riesgo metabólico, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos que son hijas de madres de ovario poliquístico. Bueno, y los criterios diagnósticos son, se requieren irregularidad menstrual o oligomenorrea, se debe evidenciar el hiperandrogenismo bioquímico clínico, opcional es la morfología, pero sabemos que esto, la verdad, lo vamos a ver que después de 8 años en ARPA, se considera como opcional el acné, pero este debe ser severo, de moderado a severo. Y no se recomienda, lo decía, la insulina resistencia, porque claro, la insulina resistencia, la insulina como tal, ya me disminuye en sí la SHBG, por ende, aquí no es una causa primaria de hiperandrogenismo, sino que es insulina con disminución hepática de SHBG.
Tenemos la hiperinsulinemia y ciertos biomarcadores. No están recomendados, pero no quiere decir que no se vayan a usar. Por ejemplo, la AMH. Vimos en esta teoría neuroendocrina, ¿verdad?, que tenemos receptores de AMH y sabemos que la AMH en esta población está aumentada. Sin embargo, no tenemos aún, hay algunos estudios, pero ya que no está recomendado, no los quise poner, pero sí, ya se ha visto que hay niveles en el fondo que están asociados tanto en la, o sea, como que ya relacionan los niveles de adolescentes y adultos alterados. Y por supuesto la cantosis nigricans, bueno, no está recomendada, pero siempre hay que buscarla. Ahora, como manera de comentario, claro, uno debe evaluar esto en el fondo 2 años posmenárquico, porque lo vamos a ver a continuación, pero claro, los primeros ciclos son anovulatorios en su mayoría en las niñitas, ¿cierto? Y siempre debemos excluir otras patologías que asemejan un síndrome ovario poliquístico, sobre todo las hiperplasias, y cuando son de evolución progresiva, tumores, etc. Pero no están recomendadas, pero ojo, confieren importante riesgo metabólico. Entonces el acné, viendo los pilares, el acné debe ser severo, persistente y refractario a tratamientos sistémicos orales antibióticos de los retinoides, ¿ya? Porque el acné comedónico leve es común en los adolescentes, no así el acné que es ya más bien moderado severo. Y este entonces se debe a una obstrucción parcial del folículo piloso con sebo y queratina asociado a un flujo de células inflamatorias y secreción de citoquinas preinflamatorias. Sabemos que los andrógenos estimulan el crecimiento y la función secretora de las glándulas sebáceas. Ahora, la producción de andrógenos también ocurre a nivel del folículo pilosebáceo per se, y lo vamos a ver acá. Tenemos entonces una materia enzimática compleja, ¿verdad?, que está involucrado en lo que es en el fondo el hiperandrogenismo en esta unidad pilosebácea. Vemos acá cómo nuestros andrógenos débiles, por ejemplo DEAs, y también pasa testosterona, y bueno, tienen presencia de 5-alfa reductasa, y sabemos que en esta patología la 5-alfa reductasa estaría entonces aumentada, produciendo entonces mayor andrógenos potentes como la hidrotestosterona, ¿ya? Y a nivel del tejido adiposo, la verdad, algo bastante similar. El hirsutismo debe ser evaluado con el score de Ferriman-Galloway modificado. Ahora, algo que yo aprendí, porque yo pasé el mes pasado en un electivo de la Universidad de Chile, ¿verdad?, del poliexclusivo de ovario poliquístico, es que no es la cantidad de vellos, sino que es el patrón. Yo puedo tener un pelo terminal característico, uno al lado del otro, ¿ya? Y ser, por ejemplo, grado 4, o sea, en el fondo, no es cantidad, sino que es distribución. Y tenemos nuestras 9 áreas, ¿verdad?, que debemos saber que las adolescentes el hirsutismo debe ser progresivo, es importante el tratamiento porque puede repercutir en la calidad de vida, y el grado de hirsutismo no es proporcional a la severidad del cuadro. Está alterado en población, todo es muy variable lo que es la etnia, pero en Chile lo consideramos alterado cuando es mayor a 6. Y se subclasifica según severidad. Esto lo extraje en una clase la doctora Merino, donde se establece, ¿verdad?, en las diferentes sociedades, que bueno, los métodos entonces idóneos para medir la testosterona, no se recomienda la medición de testosterona libre, de testo libre, y sí de testosterona total, ¿ya? Ojalá por los mejores métodos, se sugiere el consenso adolescente que en el fondo que ojalá fuera por espectrometría masa. Sin embargo, también tenemos valores en RIA. Es la testosterona total, entonces, la que va a ser nuestro protagonista. Y se define en los adolescentes un índice de andrógenos libres mayor a 6. ¿Por qué? Porque tenemos esta resistencia a la insulina fisiológica, tenemos menor SHBG, que también se pronuncia más, o sea, se acentúa más en la población obesa. Y de estos trabajos del Dr. Rosenfield, también en 2015, la verdad publica mucho, sus trabajos son muy bonitos en relación a lo que es el ovario poliquístico, es que se intenta definir entonces los valores de corte de los andrógenos. La medición es compleja y se debe considerar una testo elevada si esta persiste sobre los valores normales de mujeres adultas. Ahora, debemos tener claro que niveles sobre más de 2 desviaciones estándar no debe ser considerado hiperandrogenismo en adolescentes que están asintomáticas, ¿ya? Acá tenemos cómo se relacionan los niveles de testosterona en una población de adolescente control, la verdad, sin nada, adulta, ¿ya? Sin nada, una mujer adolescente
con morfología ovario poliquístico, no síndrome, sino que solamente morfología. Lo mismo en relación a una paciente adulta, luego una adolescente y una adulta, ya vemos que tenemos niveles que se homologan, ¿ya? Y debemos tener claro que por RIA, la testosterona es alterada cuando está mayor a 70, con extracción cuando es mayor a 55, y más de 42 cuando es por masa. Debemos tener, ya, bueno, disfunción ovulatoria, debemos tener clara la periodicidad de los ciclos en las mujeres adolescentes versus las mujeres adultas. Sabemos que la maduración fisiológica del eje hipotálamo hipófisis gonadal ocurre con los años, ¿cierto? Entonces, no debemos considerar anormal un ciclo, entonces, de 40 días, porque entre el primer y el tercer año, incluso hasta los 5, tenemos ciclos normales que van desde los 21 a los 45 días. Más de 3 años por menarquia, se puede hablar de 21 a 35, o también se establecen menos de 8 ciclos por año. Y siempre poner alarma cuando tenemos más de 90 días sin ciclo, ¿ya? Y acá podemos ver cómo va evolucionando el componente ovulatorio, ¿verdad? A medida que van pasando los años menárquicos, ¿cierto? Y tenemos importante grado de una insuficiencia lútea fisiológica entre los primeros años. Acá y en el gráfico de abajo podemos ver este porcentaje de anovulación alterada que persiste, de las que persiste y que son hiperandrogénicas, un 60-70% van a evolucionar a síndrome ovario poliquístico. De las no hiperandrogénicas, pero con anovulación persistente, hay pocos casos y eso correspondería a los hipogonadismos y hay que estudiarlos como tal, ¿ya? En relación al tercer pilar, que es la morfología ovario poliquístico, no es exclusivo del síndrome y que puede estar presente en 10-20% de las mujeres sanas y con reglas regulares y sin hiperandrogenismo clínico. Y este porcentaje incluso es mayor en adolescentes. Se ha descrito en un 30%. En relación a lo que es la morfología como tal, se establece entonces netamente un volumen ovárico mayor a 12 ml, sin recuento folicular. La verdad que en adultos se usa eco transvaginal, en adolescentes no, así que la verdad que solamente se considera lo que es el volumen. Y las nuevas guías hablan entonces de que se debe realizar eco después de 8 años posmenarquia. El laboratorio, la verdad, rápido porque la hemos realizado, ¿verdad? El índice de andrógenos libres, cómo se calcula, ahí está el valor normal en población adulta, no se usa la testosterona libre, solo se usa la total, ¿verdad? Con la medición de SHBG debemos no olvidar de medir la deshidroxiprogesterona para el estudio de otras patologías, ¿verdad? Y bueno, AMH que está en estudios, ¿ya? Ahora, el tratamiento. Las decisiones de este se basan fundamentalmente en suprimir y contrarrestar la secreción y la acción de los andrógenos, proteger el endometrio y corregir la disfunción menstrual, mejorar el estado metabólico y mejorar también la fertilidad futura. Y aquí, ojo. Ahora, el problema es el exceso de andrógenos. ¿Cómo disminuye entonces los niveles? Acá, ¿qué requiere la paciente? Debe ser muy individualizado lo que quiere la paciente. Esto es un trabajo en adultos, pero lo voy a comentar aplicado en adolescentes. Siempre la primera línea de tratamiento es el cambio del estilo de vida, ¿ya? Y hay que ver, a las mujeres adultas, ¿verdad?, si buscan o no fertilidad. En el caso, bueno, nuestra población adolescente, no, la mayoría no busca fertilidad, entonces debemos evaluar si existen contraindicaciones para los anticonceptivos orales combinados. Si no existen, entonces, hay diferentes alternativas que contienen, por ejemplo, ciperoterona, clormadinona, drospirinona y otras progestinas de tercera o cuarta generación. Ahora, si el acné, o sea, el hirsutismo, el acné es moderado o severo y tenemos resultados insatisfactorios, podemos evaluar adicional uso de otros antiandrógenos, ¿ya? Y cuando tenemos contraindicación para el uso de los anticonceptivos orales combinados, podemos usar antiandrógenos, pero asegurando entonces y explicándole el riesgo del uso asociado, o sea, el uso no asociado a anticonceptivos. ¿Pero por qué bajar de peso? Porque mejora la sensibilidad a la insulina, hay mejoría del hirsutismo y acantosis nígicas, normaliza, o sea, por lo menos se describe que hay normalización del metabolismo de las gonadotrofinas y de los andrógenos, logrando restaurar ciclos ovulatorios. Entonces, si realmente tenemos una niñita que, claro, que netamente es por insulina con disminución de la SHBG, claro, ahí, por supuesto que ahí mi primera línea a pensar en lo que es el tratamiento del enfrentamiento es cambio de estilo de vida. Y también se ha descrito que reduce los niveles de leptina, desbloqueando entonces el eje hipotálamo hipófisis gonadal.
o sea, reduce los factores de riesgo cardiometabólico. En relación a los anticonceptivos orales combinados, ¿cierto? Tenemos que, por sus componentes estrogénicos y los prestágenos, ¿cierto? Me va a disminuir entonces esta pulsatilidad, o va a inhibir el patrón aumentado del LH, y con esto entonces el aumento de la aromatización entonces a los andrógenos, ¿cierto? O sea, perdón, me va entonces a limitar la producción de testosterona. Y también tenemos efectos a nivel de lo que es el aumento, ¿verdad?, de la SHBG, disminuyendo entonces los niveles circulantes libres de lo que es la testosterona. El objetivo de ellos, entonces, es regularizar los flujos rojos, reducir la síntesis ovárica de andrógenos al inhibir la LH, incrementar la síntesis de SHBG, y algunos tienen acción inhibitoria a nivel del receptor de andrógenos. Tenemos entonces, por ejemplo acá, cómo estarían actuando, por ejemplo, ciproterona y dianogés en relación a la 5-alfa-reductasa, teniendo un efecto inhibitorio sobre esta en la piel. Tenemos la ciproterona también, la drosperinona y la clormedinona, que tendrían una inhibición, o tendrían un rol en lo que es la inhibición competitiva del receptor de andrógenos, ¿ya? Y drosperinona y clormedinona también podrían ayudarnos en lo que es frenar el componente androgénico suprarrenal. Ciproterona es por lejos la que tiene 100% de acción antiandrogénica. Sin embargo, no se recomienda su uso por los efectos hepatotóxicos. Tenemos antiandrógenos, que esto ya se había mencionado por la doctora Goy en su trabajo de hirsutismo, ¿verdad? Donde tenemos aspirina. Son agentes que disminuyen en forma importante el score de Ferriman, ¿ya? Sin embargo, cuando se usa en forma aislada, debemos considerar el efecto teratogénico, ¿ya? La espironolactona, que es muy usada, ampliamente disponible, aumenta la SHBG, disminuye el clearance de testosterona, disminuye la actividad de la 5-alfa-reductasa, tiene efectos adversos, la ginecomastia y el spotting. Y bueno, pues, también se considera que puede ser como un competidor del receptor de testosterona y de la de hidrotestosterona, inhibe la 17-beta-HCD, ¿verdad? Disminuye la síntesis de andrógenos suprarrenales. Y se recomienda el uso de anticonceptivos combinados más terapia cosmética durante al menos 6 meses antes de considerar el uso de los antiandrógenos. Ahora, ¿qué sabemos de resistencia a la insulina en las pacientes nuestra población adolescente? Bueno, porque tenemos presencia asociada a un síndrome metabólico hasta un tercio de las pacientes con ovario poliquístico. Existe un grado anormal de resistencia a la insulina. El problema es cómo diferenciarlo de esta insulina resistencia fisiológica en la puerta. Bueno, fundamentalmente con la clínica. Sin embargo, las últimas publicaciones, tanto del Consenso Europeo como de los diferentes consorcios internacionales, ya hablan de que debemos enfrentarnos tanto en adultas como en adolescentes, evaluando un test de tolerancia a la glucosa y en algunos casos también hemoglobina glicosilada. Entonces, las guías establecen que la metformina podría ser útil asociado a intervención en el estilo de vida, podría considerarse en adolescentes con un diagnóstico claro de SOP o con síntomas de SOP antes de que se haga el diagnóstico. Pero debemos hablar en el fondo todos estos factores que hemos hablado que podrían conllevar entonces a lo que es un ovario poliquístico. Y esto del tratamiento le hablaban a una tabla grande de letras chicas, que es del consenso del 2017, donde está la metformina. No hay estudios en relación a los usos de XR, solamente los estudios están hechos en relación a lo que es la metformina de 850. Y bueno, hay efectos gastrointestinales, ¿ya? Los efectos más que nada de la metformina son a corto plazo, hay estudios que hablan de que no hay ningún beneficio, sin embargo en este momento tampoco tenemos tanta disponibilidad o muchas veces los pacientes no tienen acceso a otro tipo de medicamentos, pero debemos saber que el hiperandrogenismo, ¿verdad? Por lo que revisamos también de esta teoría de la epigenética, sí se asocia con alteración, ¿verdad? De la célula adiposa con disminución de la apiconectina. Entonces, sí hay que estar pensando en resistencia a la insulina y diabetes 2 en el futuro. Ahora, no debemos olvidar las contraindicaciones de los anticonceptivos. La OMS la define como migraña con aura, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, mutaciones trombogénicas conocidas, hay múltiples factores de riesgo cardiovascular, cáncer de mama, neuropatía, cirrosis severa y tumores hepáticos malignos. El tabaquismo, y lo decía, también son factores de riesgo de trombosis venosa profunda. Sin embargo, el riesgo absoluto de estas complicaciones en los adolescentes sigue siendo muy bajo, ¿ya? A manera de conclusión final, el SOP
es la endocrinopatía más común en la edad reproductiva. En adolescentes está el concepto de en riesgo de SOP. No quiere decir que no lo vaya a manejar o, no, o lo vaya a dejar de lado hasta que cumpla los años posmenórquicos. No, son niñas que debemos tener en control, sobre todo si se asocian entonces si clínicamente tienen resistencia a la insulina y otros riesgos cardiovasculares. Es un diagnóstico de exclusión, sabemos que debemos estudiar todos los otros diagnósticos diferenciales, no olvidar la asociación con las complicaciones metabólicas, es un desorden complejo, probablemente multigenético, con fuerte evidencia de influencias epigenéticas y ambientales, y el principal pilar en el tratamiento es el cambio en el estilo de vida acompañado de las otras prioridades de la paciente, orientado a los síntomas. Ahora, en relación a las preguntas que nos planteamos, el manejo es individualizado, siempre. Nuestra paciente, lo que se hizo fue cambio de estilo de vida y se inició anticonceptivo combinado, asociado entonces a disminución de los factores de riesgo cardiovascular. Y pensando también en la resistencia a la insulina que tenía esta paciente, la obesidad, y que probablemente era una hija madre SOP, y cómo podría estar involucrado este training, esta programación, este cambio en la programación, ¿por qué no usar, si es lo que tenemos disponible, metformina? Pienso yo, ¿ya? Y eso es lo que me gustaría también que discutiéramos, ¿por qué no? ¿Ya? No olvidar, como les dije entonces, de la programación fetal, hijas de madre SOP, investigar otros factores de riesgo asociado, por ejemplo, retraso del crecimiento intrauterino, pubertad precoz, arenal que prematura, etc. Resistencia a la insulina, hiperinsulinismo. Yo creo que sí debemos manejarlos. Esto es una opinión personal, no es una opinión de experto, pero no debemos dejarlas de, o sea, no nos podemos ¿cómo decir? Como quedarnos tranquilos netamente con que van a bajar de peso, porque la mayoría de nuestra población no, bueno, por lo menos a nivel hospitalaria, no es muy fácil que bajan de peso, y sabemos que las repercusiones pueden ser importantes. Y yo, la verdad, pasé con la doctora Ladrón de Guiar, el doctor Nicolás Crisóstomo, y la verdad que veía cómo llegaban niñas de 18 años, diabéticas 2, que habían pasado por endocrinología infantil, que ya tenían en el fondo el concepto de, o sea, ya se sabía que eran, por ejemplo, obesa o hija madre, SOP, o no necesariamente obesa, de hecho la mayoría que vi no era obesa, pero ¿cómo se llama? No, llegaban después muy diabéticas. Entonces, ¿cómo me enfrento? ¿Ya? No sé si me explico. Siempre se dice no a la metformina, pero quizás yo creo que hay que reconsiderar, quizás no la metformina, ojalá en un futuro algún tratamiento que sea selectivo, por ejemplo, para receptor de andrógenos a nivel cerebral, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que seguir estudiando y no debemos olvidar de que este diagnóstico involucra varios órganos, ¿ya? Varios sistemas. Así que yo no sé qué creerán los más expertos, pero yo creo que debemos ser un poco más invasivos, por así decirlo, en el tratamiento. Yo vi niñitas, pacientes adolescentes adultas, la verdad, de 20 años, que llegaban con, por ejemplo, con hirsutismo de 25, ¿ya? Y con metformina de 850 por 2 veces al día, disminuía el score de 25 a 18 y después en el segundo control a 8. O sea, no, de todo ese trabajo se ganó premios en 2018 y todavía lo están realizando, pero se ven efectos. Yo los vi, ¿ya? Claro, es población adulta, pero están. Así que eso, muchas gracias. No sé si alguien Muchas quiere gracias, opinar, Fernanda. doctor García, sé que le gusta el tema. Aquí estoy, aunque no se me vea, pero me pareció muy buena tu clase, pero extraordinariamente buena. Hice una revisión estupenda. Yo creo que respecto de lo que tú preguntas, es una duda muy razonable, porque si es tan buena la metformina después, ¿por qué no va a ser buena también un poquito antes? Exactamente, de hecho, eso es lo que me planteaban los doctores allá en el poli, me decían, ¿por qué ustedes no usan metformina? Claro, los estudios no avalan en el fondo su uso y hablan de que los resultados no son los adecuados. Sin embargo, claro, esta es otra población, ahora ellos también tenían población
intermedia, o sea, entre los 16 y los 18 años que sí, yo veía efectos, y de hecho no lo puse en la última diapositiva, se me olvidó, pero ellos están haciendo un estudio, un Fondesit, en el fondo, de hijas de madres SOP, o sea, claro, hijas de madres, hijas SOP, de madres SOP, ¿ya? Y lo que se les hace, estudio completo, de todos los andrógenos, todo tipo de exámenes bioquímicos y hormonales, y se les hace una resonancia funcional en la clínica Las Condes, porque ellos han visto que esta población de hija de madre SOP podría tener alteraciones a nivel como de la, más bien de, por ejemplo, trastorno espectro autista o algún tipo de personalidad alterada por efecto entonces de este hiperandrogenismo, de esta epigenética, de estos cambios de la programación. Así que, bueno, no puse los datos, pero está este estudio, así que y cualquiera está invitado a mandar pacientes. Peña, yo te quería hacer una pregunta en relación a cuál es tu impresión ahora que has estudiado esto, en base a los primeros trabajos que hizo Lourdes Ibáñez en tratar con metformina a las niñas premenárquicas que habían sido pequeñas para la gestacional y que tenían mayor perímetro abdominal, pero que estaban debutando ya con pubarquia prematura o drenarquia prematura, que siempre sus trabajos han sido súper criticados porque dicen que es una población seleccionada de pacientes, etc. ¿Tendrá razón Lourdes Ibáñez? Yo la cuestionaba harto, la verdad también, no puedo dejar de decirlo, ¿sabes? Ya como que ni siquiera leía su trabajo, pero cuando me enfrenté a este policlínico y vi lo que pasaba, como que yo dije, ¿qué estará pasando? O sea, y después de estudiar en el fondo todo lo que pasa con esta programación, lo que pasa con el adipocito, con la adiponectina, con la leptina, digo, chuta, quizás deberíamos ser claro, quizás no metformina, pero sí buscar algún otro medicamento, algún otro fármaco en estas pacientes que en el fondo sabemos ya que el nivel de andrógeno con una paciente menárquica ya es prácticamente el nivel de adulto. Entonces, yo no sé si ahora yo voy a ser candidata a esperar tanto para iniciar tratamiento. Así que quizás sí, ahora podría leer más textos de la doctora. Ok, la otra observación o comentario es que hace algunos años atrás, en un curso que fuimos con el doctor García y con Claudia, nos llamó la atención que cuando hablaron de insulinos sensibilizantes como metformina, en los hombres describían que las células oncológicas, tanto en cáncer de colon como en cáncer de próstata, se hacían más sensibles a la quimioterapia si las células eran cultivadas con insulinosensibilizadores. Es decir, ellos planteaban la hipótesis que el cáncer de colon o el cáncer de páncreas podría tener peor pronóstico en los sujetos obesos por insulinoresistencia y que eventualmente podrían verse favorecidos al bajar de peso o aumentar la sensibilidad a insulina. Es que precisamente, lo pasé súper rápido, doctor, pero precisamente está en estudio esto de las vías de señalización alteradas o involucradas en la patogénesis del síndrome de ovario poliquístico. Y no vemos, o sea, en el fondo está mencionado que hay un daño importante, una alteración de la KT, mTOR y PTEN. Entonces, son mecanismos de señalización que están involucrados en lo que es tumorogénesis. Así que, sí, yo creo que, o sea, como que me concentré, se me olvidó un poco la pregunta, pero sí lo vi en los resultados y sí me es, o sea, en el mundo, como tengo alteración de estos mecanismos de señalización post-receptor, podría estar involucrado perfectamente en lo que es cáncer. Muchas Oye, gracias. Fer, mira, yo no soy de la más antigua aquí del grupo, pero igual me ha tocado vivir un poco el péndulo y de hecho una época que como que insulina elevada y metformina. Y el problema claro, yo creo que es seleccionar un poco más los pacientes que van a requerir, porque justamente tú misma dijiste que los valores son variables, que hay que esperar 2 años. Entonces, claro, probablemente por lo menos yo trato
uso más metformina en este subgrupo de población, porque si no podríamos a todos los niños, yo siempre digo, todas las niñas con sobrepeso van a tener, adolescentes van a tener insulina alta, entonces, ¿a quiénes? Y yo creo que eso es lo que todavía no tenemos una respuesta, quizás quiénes sí se van a ver beneficiados, porque al final son medicamentos que tú después tiendes a no sacar, porque ¿cómo lo vas a sacar si al final... en el fondo tienes toda esta patología como de base, todo este ambiente familiar, entonces claro, uno dice, me voy a meter aquí y después ya, no, ¿cómo lo retiro, digamos? Entonces... No, la guía aquí hablan de que hay que, en el fondo, estas pacientes que quedan la duda, habla de que, claro, uno, ya, entro en el tratamiento y luego, después de 3 años, en el fondo, debo hacer una decalación progresiva del tratamiento para evaluar, en el fondo, cómo son ahora sus ciclos, o en un futuro, los ciclos, en el fondo, de estas pacientes y ver si efectivamente estamos sometidos a nos habíamos enfrentado a una real paciente con ovario poliquístico, ¿ya? Pero claro, dejar de tratar a un paciente se me hace un poco cuesta arriba. Eso es un poco lo que yo quería como transmitir, pero en base a lo que mi experiencia es nula, estoy terminando recién la beca, así que la verdad que eso. Oye, Fer, como para transmitirte algunas cosas que están en el chat, el doctor García también tiene levantada la mano, pero hay hay una pregunta que refiere cuál es el mejor anticonceptivo, que, bueno, algo puedes hablar de eso. Y después hay una pregunta de uso de AMH, ¿ya? Aparte del índice de andrógenos libres para diagnóstico de SOP. ¿Ya? Y también de solicitar insulina en adolescentes, ¿ya? Sí, solicitar insulina y insulinemia funcional versus la insulina fisiológica, digamos. Ya, en relación a hay un trabajo que no lo puse, la verdad que ya se no se hacía muy largo, pero hay un trabajo del doctor Escobar, que fue publicado en la Endocrine Society, que de hecho lo habló la doctora Godoy también, y hace como una red, en el fondo, donde se establecen diferentes tratamientos frente a estos pacientes con hirsutismo, netamente, y habla de que un anticonceptivo no sería mejor que el otro en relación al placebo, ¿ya? Ahora, un poco ya estudiando y haber estado en este poli específico, ovario poliquístico, ya mucho se está usando el valerato estradiol con progestinas de tercera o cuarta generación, por ejemplo, con Dianogest, que sería un excelente anticonceptivo, cuyo índice o riesgo cardiovascular o riesgo de trombosis venosa es bastante menor a las otras progestinas de tercera o cuarta generación que conocemos. Así que, claro, un muy buen anticonceptivo podría ser el valerato estradiol con Dianogest. Pero la verdad que no se describe un efecto mejor de uno sobre el otro, ¿ya? Ahora, hay que evaluar a la población. En el fondo, si tengo una paciente con insulina resistencia, obesidad, pero bueno, no fuma, no toma, no tiene antecedentes familiares de trombosis, quizás ahí también, o sea, en el fondo yo me puedo lanzar con el tratamiento e ir evaluando, pero pues, yo creo que la evaluación de acá del tipo anticonceptivo es absolutamente caso a caso, ¿ya? Ahora, si tengo muchos factores de riesgo, puedo usar quizás netamente antiandrógenos, pero bueno, hay que ir, yo creo que se evalúa caso a caso. Ya no me acuerdo la otra pregunta. La otra pregunta sobre la AMH. Sí. No lo puse. Hay una revisión del doctor Asís que va a venir, está invitado a Sochet este año, así que él de hecho va a hablar sobre eso, le pidieron que lo mencionara, así que yo estoy muy atenta al congreso este año. No puse lamentablemente el gráfico que habla de los niveles donde podemos tener homología en relación al adolescente con la mujer adulta, así que no me acuerdo un poco del valor en este minuto, pero está en estudio y eventualmente no hay que dejarlo de lado, sino que yo creo que vamos a empezar a usarlo en algún futuro próximo. Y con respecto a los niveles de insulina, bueno, creo que algo hablaste de eso en adolescentes. Doctor García. Sí, Fernanda, las niñas con diabetes tipo 1, las adolescentes con diabetes tipo 1, que suelen tener hiperinsulinemia periférica para poder tener una insulinemia portal un poco mejor, ¿te parece que es una situación
si tienen ovario poliquístico o síntomas, más inclinación al uso de metformina? Yo creo que en el caso de las diabéticas tipo 1, a ver, sí, ya sabemos que se pueden usar otros medicamentos asociados a la insulinoterapia. No me, pues lo que vimos en lo que nos habló también el doctor que habló de diabetes, que ha hecho muchos estudios en diabetes 1, no metformina, pero sí, por ejemplo, los GLP-1, otro tipo de medicamentos. No sé si metformina en el caso de diabetes 1 es el tratamiento. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, creo que la última pregunta era de Henry, que preguntaba que en relación a la insulinemia fisiológica, y a lo mejor también al último consenso de insulinoresistencia, donde sugería no medir insulinas porque varía mucho de laboratorio en laboratorio, de día a día. ¿Qué opinas tú de medir insulina? Ojo, medir insulina porque, o sea, a ver, como dijo la doctora, o sea, yo tengo que ver caso a caso. O sea, si es una paciente, hija de madre SOP, que tiene acantosis nigricans, claro, o sea, valores, o sea, claro, es que es compleja, la pregunta es súper compleja, pero yo creo que para hacer el diagnóstico en la población adolescente, claro, no es con la insulina, más que nada es con la clínica, como lo mencioné, ¿ya? Porque no tengo un valor que me diga, ok, estoy frente a una insulinoresistencia, porque puede ser que tenga niveles de 100 y sea fisiológico. Pero, claro, no es recomendado. Y lo que sí se recomienda en las últimas publicaciones de la Endocrine Society en población adolescente es PTGO, no insulina. Muchas gracias. A lo mejor, Fran Riera quiere decir algunas palabras antes de que terminemos la reunión. No, muchas gracias Fernanda por tu última reunión y creo que pasamos, en realidad, te entusiasmaste con el tema, o sea, pasamos de ser una reunión que teníamos pendiente hace varios meses a que efectivamente tuviste bastante bagaje y eso, bueno, es algo que queremos lograr también con nuestros becados, así que felicitaciones porque creo que pudiste hacer tuyo el tema y eso se valora también. Así que gracias por esta última presentación. Que te vaya bien. Muchas gracias, doctora. Muchas Sí, gracias te a todos. deseamos mucho éxito. ¿Ya? Un beso. Pero nosotros nos despedimos después. No, esto no es una despedida, es solo de presentación y para el grupo que nos escucha, en el fondo más grande, porque es tu última presentación y creo que como última presentación cumplió con eso de que sea más tuyo el tema. Sí, y de hacerlo ya más práctico y todo. Sí, eso. Muchas felicitaciones, Fernanda. Nos vemos la próxima semana. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Chao.